Ángel Rodríguez, presidente del Parlatino, nos acompaña. Vamos a hablar de esta situación sumamente seria, sumamente difícil. Es una coyuntura, una estrategia totalmente orquestada. Piensa en lo que pasó en Argentina el domingo pasado y esos resultados. Así que mucho cuidado cuando hablamos de que la arremetida está en marcha. Quiero darle la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Días. Gracias por la invitación. Gracias por estar tempranito acá hoy en nuestro estudio. Kelly hablaba, Kirby hablaba, hay mucha información en Estados Unidos y cuando se agita ese avispero, lamentablemente no vienen buenos signos. Así que creo que es importante empezar refiriendo eso. Fíjese este titular, El Nacional, medio de la derecha de Venezuela. Gobierno de Venezuela viola derechos humanos y libertades y lo hacen cuando justamente recibe un apoyo en Naciones Unidas, al frente justamente participando del Consejo de Derechos Humanos la Nación Bolivariana. ¿Cómo se entiende esto? Mira, ahí tenemos todos los elementos para justificar. O sea, ahí tenemos la evidencia que nos dice por qué la oposición venezolana no está haciendo campaña electoral. Sí, por qué la oposición venezolana no la observamos en ningún rincón del país, perifoneando, repartiendo propaganda, pegando pendones, etcétera, etcétera. O sea, al parecer, por parte de ella, no existe campaña electoral, no va a haber elecciones en Venezuela. ¿Las necesita? No las necesita, por lo visto. Siempre la han utilizado como un mecanismo para perturbar, como un mecanismo para justificar parte de la campaña internacional. Aquí los venezolanos podemos darnos cuenta, tú lo acabas de decir, cómo en un momento donde a Venezuela se le reconoce internacionalmente como defensora de derechos humanos, no solamente Venezuela, Ecuador y Panamá, a 3 países de Latinoamérica que están en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se les reconoce su preocupación por los derechos humanos, cómo se intensifica un conjunto de actividades políticas, sociales y económicas en función de resguardar esos derechos, de darle más derechos de los que pudiera tener cualquier persona en este país. Y observamos cómo ese periódico aparece como que en Venezuela en estos momentos se estuvieran violando derechos humanos fundamentales. Digo esto porque me gusta ir chequeando titular y titular a esta hora de la mañana y mostrar justamente esta situación. Este es el cuadro actual. Voy a intentar tener equilibrio y mantener las dos cosas. El titular del Nacional que les mencionábamos, Gobierno de Venezuela viola derechos humanos y libertades, y Últimas Noticias, que también es un medio privado venezolano, Venezuela logra gran victoria en la ONU. Allí entonces la importancia del pronunciamiento que daba ayer Rafael Ramírez a Naciones Unidas. Correcto. ¿Cómo lo recibió? Sí, yo creo que Venezuela viene denunciando a nivel internacional todo lo que es esa campaña, todo lo que es el mecanismo que se está utilizando en la medida que se está acercando el proceso electoral a una instancia tan fundamental, tan elemental para la democracia venezolana como es la Asamblea Nacional. Vamos a ir observando más y más y más intervención. Vamos a ir observando también más mutismo de la derecha venezolana. O sea, la derecha venezolana está en el plan de intervención, de desestabilización y de saboteo de la democracia venezolana. La derecha venezolana está avalando una intervención militar. La derecha venezolana estaba avalando que se masacre al pueblo venezolano. La derecha venezolana está avalando que se invada al país en el marco de un proceso electoral donde saben que no van a tener ningún tipo de asidero real por las votaciones y por las elecciones que se van a dar. O sea, ese es lo grave de la situación, ese es lo delicado. Observando lo que está sucediendo en otros continentes, observamos cómo se invade países del Medio Oriente, cómo se mata 1,5 millones de personas en Irán, cómo hay 200.000 niños huérfanos, cómo se desplaza una población inmensa a otros países porque no pueden vivir, y observando lo que está sucediendo ahorita en Europa. Le iba a decir que igual la maquinaria, las máscaras neoliberalistas también van cambiando y ponen recursos más seductores justamente, sobre todo en la prensa, para enmascarar esa realidad. Y estoy diciendo esto porque mientras estamos hablando, aquí en Venezuela hay una asfixia económica por parte de esa derecha. Esa acción que se realiza, esa denuncia
denuncia contra Dollar Today se siente también en algunos sectores del pueblo como una acción tardía. Se siente que faltan mecanismos rápidos. Pregunto ahora, si estamos con esta amenaza, rápidamente, ¿cómo debemos reaccionar entonces para defender la revolución bolivariana en Venezuela? Porque si hablamos de que hay un mecanismo que está en marcha, que ayer se endurece esa acción y hay una arremetida con un pronunciamiento tan claro, cuando directo habla un vocero del Departamento de Estados Unidos, calificándose de esa forma, hay herramientas diplomáticas para seguir poniendo en marcha. Hay otras opciones y otros mecanismos para seguir cuidando justamente esa elección democrática por la cual el pueblo venezolano ha llevado al chavismo a la silla presidencial. Mira, todo lo que hemos hecho nosotros, todo lo que hizo el comandante Chávez, todo lo que se construyó a nivel internacional en el marco del continente latinoamericano y caribeño, lo que tiene que ver con el reconocimiento hoy a Venezuela en la ONU, lo que tiene que ver con el rechazo mundial inclusive al embargo a Cuba que se acaba de suceder, son elementos que indican que la comunidad internacional va a estar pendiente de lo que va a suceder en Venezuela en ese proceso electoral. Nosotros debemos seguir profundizando. ¿Cómo actúa ahí el Parlatino, UNASUR, las distintas instancias? Mira, yo creo que nosotros hemos venido actuando en todas las instancias internacionales. En lo que se refiere, por ejemplo, al Parlamento Latinoamericano, nosotros logramos que se le diera un respaldo al rechazo de Venezuela, al decreto que firmó el presidente Obama. Fue una mayoría aplastante la que aprobó en la junta directiva, en la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano a nivel continental, un apoyo a Venezuela en ese, respaldando a Venezuela, porque Latinoamérica tiene experiencia. Está hablando del momento en el cual se emitía el decreto de que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos. Sí, y una amenaza extraordinaria e inusual. Pero lo que te quiero decir es que países que no esperábamos un respaldo tan tácito, lo dieron porque fueron invadidos por Estados Unidos. Fueron países como Costa Rica, República Dominicana, invadidos, sufrieron lo que implica una invasión de estas características. Y vuelvo y repito, que un grupo de venezolanos, de la derecha venezolana, como lo acaba de decir el alcalde Jorge Rodríguez, que su jefe de campaña sea el general Kelly, uno de los integrantes del Comando Sur, es bastante grave y delicado, como tú lo acabas de pronunciar. Yo creo que es una alarma continental la que debe encenderse. Yo creo que todos los países del continente latinoamericano debemos rechazar unánimemente de esa situación. Deben propiciarse en términos inmediatos un conjunto de reuniones de todos los niveles de organización continental existentes en nuestra América Latina y el Caribe. Deben propiciarse reuniones urgentes internacionales, debe haber comisiones de parlamentarios que salgan a nivel internacional a alertar al mundo en todos los rincones, en todos los continentes, porque nunca habíamos observado, pero ve cómo se van concatenando los hechos. O sea, un decreto que se reconoce en la reunión de las Américas en Panamá, donde el mismo presidente Obama dice que Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos, pero no se deroga el decreto. Como lo del bloqueo. Correcto. Entonces, viene todo un accionar internacional donde se quiere profundizar la campaña contra Venezuela, que viola los derechos humanos, que no hay democracia, etcétera. Y hoy observamos ayer cómo este general, en esa planificación estratégica que se tiene contra el país, anuncia que están dispuestos a invadir la nación bolivariana, el país de Chávez, están dispuestos a invadirlo. Entonces, ahí los venezolanos Cuando hablan de tocar a la revolución, ¿qué está en riesgo? Hablemos de todo. Hablemos de las conquistas sociales, hablemos de lo que falta por hacer, hablemos de lo que está en riesgo. Yo me voy más allá, Marcela. Yo creo que el hecho de que nosotros se intentó, por ejemplo, en esa diatriba con el Esequibo, generar un conflicto militar, es porque ya
las consecuencias para un continente que se ha declarado territorio de paz no le conviene. Y entonces están buscando la manera de ver cómo genera un conflicto real. Ahora, un conflicto real que lo observamos con los mismos métodos en Brasil, que lo observamos en Argentina, que lo observamos en Ecuador, que lo observamos en Bolivia y está aquí dado Venezuela. O sea, desaparición de los artículos de primera necesidad, saboteo y contrabando en la producción, no se encuentran medicinas, no se encuentran repuestos. Los argentinos cuando sufrieron el ataque de los fondos buitres, a la par que estaban atacando el país financieramente, se estaban desapareciendo la comida, se estaban desapareciendo las medicinas, los repuestos, etcétera. O sea, es una macabra planificación en el continente. Por eso que te digo que yo me voy más allá. Lo que está haciendo Latinoamérica en este momento es decirle al mundo que es posible poner al ser humano en el centro del desarrollo económico para su bienestar, para mejorar su calidad de vida, porque eso es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Y es el mismo ser humano, es el que está en este momento en el centro, en el blanco del ataque. Del ataque, que sí. Ahí tenemos justamente la consecuencia. Porque esas son las consecuencias. Vamos a hacer un poquito de abstracción. Imaginémonos una invasión a cualquier país del continente, o en Venezuela. ¿Qué van a hacer las corrientes revolucionaria, socialista, democrática en este continente? ¿Qué van a hacer las fuerzas armadas de este continente? ¿Qué van a hacer los pueblos que conocen lo que viene sucediendo en Latinoamérica como en Europa? O sea, son los grandes interrogantes en este momento. Sí, tenemos que evitar cualquier conflicto de esas características, porque el problema fundamental de Estados Unidos en sus invasiones es que hay un concepto donde el problema es que la guerra se utilizaba como un medio para tomar algo y cesaba la guerra cuando tú conseguías ese medio, pero ahorita no. Ahorita el problema principal de ellos es mantener la guerra y expoliar esos países, sacar el petróleo, sacar el gas, sacar los minerales raros, etcétera. Entonces no le interesa derechos humanos, no le interesa democracia, no le interesa salvaguardar la vida de esa población. Todo el argumento principal es qué recursos naturales tiene ese país y cómo me apodero yo de ellos. Y Venezuela tiene una particularidad, que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Eso está claro y sabemos también a dónde apuntan, cuál es el objetivo. Me queda poco tiempo ya para el análisis y lo rápido como ciudadano común que se me viene es cómo se sigue, cuál es el paso siguiente. Mira, yo creo que nosotros ahorita vamos a desarrollar una jornada bien importante, que tiene que ver con un respaldo al presidente, al documento que presentó el presidente en el Consejo Nacional Electoral. El firmazo por la paz. El firmazo por la paz. Y generar todo el debate posible que la población venezolana y principalmente los actores políticos y los actores sociales que apoyan a la oposición, a esa derecha venezolana que el gobierno la hemos denunciado constantemente de que anda detrás de un plan subversivo, anda detrás de un plan golpista, anda planteando una confrontación que genere una masacre en el país con una ramificación con el uribismo y su paramilitarismo, con una relación directa con el Pentágono. La orientación política y militar se la dan desde allí, pero además no es solamente eso, sino le dan el recurso financiero para desarrollar todo eso a través de diversas organizaciones. Y los venezolanos debemos estar muy alertas con lo que dijo Kelly ayer en esa declaración. Yo creo que en muy pocos momentos históricos eso ha sucedido, de que una fuerza militar con las potencialidades de la que tiene Estados Unidos y la OTAN, diga directamente que están dispuestos a invadir si cualquier sector internacional o nacional se lo pide. Eso es bien delicado y mencionó la palabra crisis humanitaria. Sí, porque bueno, ellos saben muy bien lo que están haciendo. Ellos saben muy bien que se ha paralizado la producción, que se profundiza el contrabando, que no hay medicamentos, que no hay artículos para la limpieza personal. O sea, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Allí, la guerra económica no va dirigida a tumbar el gobierno venezolano. La guerra económica va dirigida a ese pueblo, a ese sector social
que ha mantenido este proceso político hasta el momento y entonces, bueno, quiere que tenga una reconversión producto de que no consigue la harina pan, de que no consigue la carne, de que no consigue la leche. Forzar el cambio. Exacto. Entonces, cambiar las voluntades. Al venezolano hay que decírselo claramente, o sea, vamos a cambiar nuestra independencia y soberanía, el futuro de las futuras generaciones, porque no consigo un kilo de carne, porque no consigo un kilo de harina pan, voy a tirar esta revolución y todo lo que hemos construido en 17, 18 años lo vamos a tirar al abismo y vamos a poner a quienes gobernaron este país 40 años y lo que sembraron fue la miseria, porque son los mismos apellidos, Marcela, son los Bormen, los Zuluaga, los Capriles, los Mendoza. Esos son los apellidos de esas familias que hicieron lo que le dio la gana en Venezuela, que ponían presidentes, ponían los bancos centrales del país, los ministerios de Hacienda, eran los ricos, son los ricos de esta nación, que están buscando la manera, sin importarle la vida de los venezolanos, de cómo hacerse nuevamente del gobierno y de esa renta petrolera que el gobierno venezolano con Chávez y ahorita con el presidente Nicolás Maduro se reinvierte en las necesidades. Nosotros con un petróleo a 100 y que llegó a 40, no hay un despido masivo en la industria petrolera. Y el presidente Maduro ha dicho ninguna institución, que se va a sostener la inversión social. Exacto, ninguna institución pública del país ha generado despidos masivos producto de eso. Ahora, observemos que está ocurriendo en otras latitudes. Con ese interrogante vamos a cerrar. Observemos lo que está pasando en otras latitudes. Correcto. Gracias por venir con nosotros en este día. A la orden, un gusto. bella mujer. Ángel Rodríguez.